Buenos días, niños y niñas. Ahora vamos a continuar con la clase de castellano. Vamos a estar aprendiendo sobre la leyenda. Esta parte nos cuenta que todos los pueblos y las culturas tratan de explicar todo aquello cuyo origen no se comprende. Así surgen las leyendas, que son narraciones tradicionales que nos viene de antaño, es decir, que vienen desde hace muchísimo tiempo y contienen elementos sobrenaturales, fantásticos. Estas historias pudieron o no haber ocurrido, eran de transmisión oral, es decir, iban pasando de generación en generación y han sufrido transformaciones a lo largo de los años. Por eso cuando leemos ciertas leyendas vamos a ver siempre versión de, adaptación de, porque no siempre se cuenta de una forma única. Hay diversas maneras de contar y el autor lo va contando con sus palabras, de acuerdo a cómo él también ha recibido esa leyenda. Sus personajes son seres humanos, seres divinos, animales, plantas, etcétera, que se hallan envueltos en fantásticas aventuras. Esta fantasía es lo que hace a la leyenda un texto literario. La leyenda cuenta siempre con un elemento maravilloso que consiste en la parte fantástica del relato. Ese es el momento en el que ocurre algo milagroso que no podría suceder en la vida real, pero en las leyendas sí ocurren. La leyenda puede estar escrita en versos o en prosa y puede referirse a cualquier situación. Entonces, lo que hace a la leyenda es esa manera fantástica de contar algún hecho, de explicar algo. Vamos a ir viendo eso en los ejercicios. Vamos a realizar un análisis, vamos a estar aprendiendo un poquito sobre una leyenda en específico. Vamos a aprender un poquito sobre esta leyenda, el origen del fuego. ¿Cómo se habrá originado el fuego en la Tierra? Antes de leer, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es el fuego? Ustedes pueden buscarlo en el diccionario, en internet, pueden responder también con sus propias palabras. Aquí, por ejemplo, yo puse, es el calor y la luz producidos por la combustión de una materia. ¿Quién creó el fuego? Esta es respuesta libre para ustedes. ¿Quién creó el fuego? ¿Cómo habrá sido la Tierra sin fuego? Imaginémonos, ¿cómo habrá sido la Tierra sin que existiera este elemento? Ejemplo, sin el fuego los hombres no podían tener seguridad ni defenderse de los ataques de los animales, tampoco podían protegerse del frío ni alumbrar en las noches. Esto es un ejemplo. Ustedes pueden construir su propia respuesta. ¿Cómo habrá sido el primer día que hubo fuego en la Tierra? Imaginémonos un lugar donde no existiese el fuego, donde no existía y un día aparece el fuego. ¿Cómo habrá sido ese primer instante? Y ustedes eso lo van a recrear. ¿Qué pasaría hoy si no existiera más el fuego? Si hoy nos dijeran, no, ya no van a utilizar el fuego, ya no existe, se terminó. Entonces, por ejemplo, una respuesta modelo, no podríamos calentarnos en el frío, ni cocer los alimentos, ni encender velas, ni se pondrían en funcionamiento muchas industrias y fábricas. Nuevamente ustedes pueden construir esas respuestas. Ahora nos dice, leo atentamente la leyenda, el origen del fuego, leyenda de los Mbuga guaraní. Se cuenta que antaño, en los comienzos, los buitres poseían el fuego. No se sabe cómo lo habían obtenido. Para que hubiera fuego en este mundo, ellos estaban destinados a convertirse en Tupá. Tenían la costumbre de venir a danzar como nosotros danzamos. Ellos danzaban, pero iban a ser transformados en Tupá. Y eran ellos los que desde el origen tenían el fuego. Un día,
Los futuros dioses, los buitres, se preparaban de nuevo para danzar y comentaban sobre el dueño de casa, con tal de que cuando lleguemos lo encontremos muerto. El dueño de casa no oyó, pero supo esto. El enviado del dueño de casa era el sapo, el paí, el dueño de la vara insignia, a quien nosotros llamamos el Uraya. Era el sapo quien hacía el papel de sacerdote. Los buitres, con sus alas, hicieron que lloviera un poco de rocío. Fueron ellos los que, antaño, habían subido el agua en sus alas. Cuando salían, sacudían las alas para que hubiera llovizna. Cuando llegaron a la casa de danzas, ellos encontraron al dueño de casa muerto. Y enseguida los buitres hicieron fuego. El fuego estaba destinado a no ser otra cosa de este mundo. Ellos hicieron un gran fuego en el exterior de la casa. El dueño de casa dijo al sapo: apodérate del fuego. Los buitres querían asar y comer al dueño de casa. Aunaron todos los esfuerzos para levantarlo. En el momento en que lo iban a depositar en el fuego, el dueño de casa saltó y se sacudió. En ese instante, los buitres huyeron volando. Llevaron todos los fuegos, y los fuegos se apagaron, pero el sapo había tragado pequeños pedazos de brasa. Fue el sapo quien hizo existir el fuego en este mundo. Habían dos pequeñas brasas. Él puso una en la cápsula de Pindo y la otra en la rama de Shirka. Es así que hasta ahora nosotros producimos el fuego. Hacemos un agujerito en un pedazo de madera seca y haciendo girar otro pedazo de madera obtenemos el fuego. Escrito por Vareiro Saguier, Rubén Vareiro Saguier, literatura guaraní del Paraguay. Aquí les voy a mostrar un poquito cómo es eso que dice la última parte del texto, cómo se obtiene fuego por fricción. Vemos aquí que está girando una madera sobre otra que tiene unos pequeños agujeritos. Esto lleva mucho tiempo de fricción, de estar rotando. Esto es lo que se necesita y obviamente lastima un poco las manos. En los campamentos generalmente se sigue enseñando cómo hacer esto. También se puede hacer fuego con piedras, etcétera. Lo que nos habla el texto sería el de esta forma. Continuemos. Palabras resaltadas, algunas del texto: Tupán, dios de los guaraníes; país, sacerdote, cura, fraile; Pindo, especie de palmera sin espinas; Urayá, dueño de la vara insignia, un líder religioso. El ejercicio número 3 nos dice: pareo los vocablos con sus significados. Antaño, ¿qué significa esto? En tiempos antiguos, desde hace mucho tiempo. Aunar, unir para algún fin. Insignia es una señal honorífica y shirka o chirka, lo leemos en castellano, pero vamos a escuchar mucho más esto en su expresión guaraní, shirka, de árbol que tiene una sustancia pegajosa. 4. Pareo los vocablos con sus antónimos, es decir, con el significado contrario.
Aunar, dividir. Aquí también tenemos unir. Esto es simplemente para distraernos un poquito. Siempre en estos tipos de ejercicios, ya sea en algún examen que van a tener para el colegio, para la universidad, este tipo de ejercicios para distraer es súper común. Antaño, de ahora. ¿Ven? También tenemos la expresión antes, que es el sinónimo, y ahora es el antónimo, que es lo que nos pide el ejercicio. Fuego, lo contrario, lo opuesto sería agua. Muerto, lo opuesto sería vivo. Exterior sería interior, adentro. Y también vemos que nos puso afuera. Todo lo demás que no tienen con qué parear solamente son elementos distractores. 5 tienen investigo el origen y la historia, la etimología de las palabras, de qué lengua provienen, si sufrieron alguna transformación a través del tiempo, si cambiaron o conservan sus significados originales. Aquí les puse un modelo, ustedes pueden encontrar tal vez otra forma distinta de explicar. Entonces, dioses es una palabra que proviene del latín deus, y de la raíz indoeuropea deus, de donde proviene también la palabra día y que originalmente podría haber significado brillante, posiblemente en referencia al dios del sol. Leyenda proviene del vocablo legenda, que esto es latín. Legenda puede traducirse como aquello que debe ser leído, por eso en su origen una leyenda era una narración que se leía dentro de una iglesia. Fuego proviene del latín focus. El fuego es el calor y la luz producidos por la combustión de una materia. Luego tenemos ordeno la secuencia de la leyenda, ordenar los hechos de acuerdo a cómo sucedieron. Entonces, primeramente, así se obtuvo el fuego en la tierra, es como la introducción. Luego los buitres vinieron a la casa a danzar y a querer asar y comer al muerto, al dueño de casa en realidad, que ellos pensaban que estaba muerto. El dueño de casa se hizo el muerto, porque en realidad no lo estaba. El dueño de casa ordenó al sapo que atrapara el fuego. Luego el dueño de casa se levantó y se sacudió, los buitres se asustaron y huyeron. Luego los buitres llevaron todo el fuego, pero el sapo atrapó 2 brasas y por último el sapo colocó las brasas en 2 cápsulas de madera seca. Eso sería este ejercicio. Ahora el siguiente nos dice contexto. ¿Qué opinas de la leyenda? Esto es de respuesta libre. ¿Ustedes qué opinan de esta leyenda y por qué? Argumentar un poquito. Está escrita en prosa o en verso. Está escrito en prosa. ¿Por qué? Porque vemos que el texto está distribuido en párrafos. Entonces, esto está escrito en prosa. Los versos generalmente luego se realiza un conjunto y este conjunto serían las estrofas. Entonces, aquí lo vimos en párrafos, por eso decimos que esta leyenda está escrita en prosa. C. ¿Te parece que pudo haber sido cierta? ¿Por qué? Entonces, esto es más bien como una opinión. Yo puse una respuesta modelo y ustedes pueden argumentar. No, en este caso, porque es una leyenda y esta cuenta con un elemento maravilloso que consiste en la parte fantástica del relato. Es el momento en el que ocurre algo milagroso que no podría suceder en la vida real. Entonces, hay cosas que son inciertas dentro del relato, dentro de la leyenda, entonces que no permiten decir sí, que esto pudo haber sido cierto. ¿Qué hechos pueden ser maravillosos o fantásticos y por qué? Entonces, dentro del texto hay muchos elementos fantásticos, como que los buitres poseían fuego, los buitres que se podían convertir en tupá, que el sapo hacía el papel de sacerdote, que los buitres subían el agua en sus alas,
que los buitres querían asar, cocinar al dueño de casa, que el sapo hizo existir el fuego. Entonces hay muchos elementos que son fantásticos, que corresponden a la fantasía, que no pudieron haber ocurrido en la vida real. Entonces aquí yo puse algunos, hay más, ustedes pueden elegir uno o dos y nada más. El siguiente, ¿con qué puntos no estás de acuerdo y por qué? Entonces, ¿qué te parece que definitivamente no pudo haber ocurrido? Que es en esto yo no estoy de acuerdo y por qué. Esa también es una respuesta libre. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu idea acerca de cómo surgió el fuego en la Tierra? ¿Cómo ustedes piensan que habrá surgido el fuego en la Tierra? Aquí lo pueden buscar en internet y responder o imaginarse o pensar un poquito cómo para ustedes habrá surgido el fuego en la Tierra. El siguiente es, ¿qué posturas tomarías si alguien tuviera una idea diferente a la tuya sobre el origen del fuego? Ejemplo, una persona dice que ya existía desde el inicio, desde el origen, y otra persona puede decir que esto fue creado, inventado después. Entonces, cuando hay esa discrepancia entre las ideas, ¿cómo uno se comporta? ¿Qué postura toma? Entonces, la respuesta sería tolerante y respetuoso, porque esa idea es suya y no la mía, y podemos tener opiniones diferentes respecto a un mismo tema. ¿Cómo ustedes se comportarían cuando una persona tiene una opinión distinta a la suya? Y la siguiente es, ¿cuál podría ser el objetivo de esta leyenda? Un poquito explicar la forma en que se originó el fuego, pues esto es un hecho para lo que los Buda no tienen otra explicación. Explicar, ese es el objetivo, explicar a través de esta leyenda cómo surgió el fuego. Y el último ejercicio dice, escribo acerca de una situación en la que mi familia haya necesitado hacer fuego y en la que resultó difícil lograr. Por ejemplo, en una ocasión yo quise hacer fuego con el carbón para hacer asado y bueno, costó mucho encenderlo hasta que mi madre vino y lo encendió en un rato. Entonces, contar un poquito cómo fue esa experiencia cuando necesitábamos utilizar este elemento, el fuego, y no lo conseguimos de manera sencilla. Eso es todo por hoy, por la clase de castellano, y nuevamente les deseo que tengan un maravilloso día.